Bueno, quería hacer este video para hablar de la noticia del día, y es que el Banco Central Europeo, por primera vez desde el 2011, subió las tasas de interés y terminó con la política de tasas de interés negativas. El Banco Central Europeo ha estado bajo mucha presión porque si bien las tasas de inflación se han disparado en la zona euro, más que nada en países como España e Italia, el Banco Central Europeo seguía comprometido a una política de tasas de interés negativas. Pero hoy, debido a toda esta presión, el Banco Central Europeo subió las tasas de interés para calmar un poco los mercados. Por supuesto, esta subida de tasas de interés no le va a hacer ni cosquillas a la inflación en la zona euro. Como les voy a mostrar aquí en esta gráfica, estas son las tasas de inflación en algunos de los países de la zona euro. Por ejemplo, en Alemania es del 7,6%, en Italia es del 8% y en España ya está del doble dígito, ya está en el 10%. Ahora, no hay que ser un genio en economía, no hay que ser un genio en política monetaria para saber que si la inflación es del 10% como en España, unas tasas de interés del 0,5%, que es la tasa de interés de intervención del Banco Central, ¿cierto? Las tasas de interés en la economía son ligeramente más altas, pero siguen estando muy por debajo de la inflación. No hay que ser un genio para saber que una tasa de inflación del 10% no va a ceder con tasas de interés del 0,5, del 1, incluso del 1,5%. De esas tasas de interés no le van a hacer ni cosquillas a la inflación. Las personas no van a tener incentivos para ahorrar dinero, para dejar de endeudarse, para dejar de consumir, ¿cierto? Porque esa es toda la lógica detrás de la subida de las tasas. La lógica es que si las tasas de interés en la economía suben, mientras hay mucha inflación, esto va a quitarle presión a la inflación, al menos a la inflación de precios, esto va a quitarle presión a los precios, ya que las personas van a tener más incentivos de ahorrar su dinero en un banco, de posponer su consumo, ¿cierto? Van a tener menos incentivos para endeudarse. Todo esto va a disminuir la demanda agregada en la economía y con el tiempo los precios van a volver a disminuir. Esa es toda la lógica detrás de subir las tasas de interés. Pero cuando las tasas de inflación son del 7, 8, 9, 10%, subir las tasas 0,5% no va a hacer absolutamente nada. El Banco Central Europeo necesita subir las tasas por encima de la tasa de inflación, necesita que las tasas de interés sean positivas en términos reales. Antes eran negativas en términos nominales, ya son positivas en términos nominales, pero siguen siendo muy negativas en términos reales. Por lo tanto, no hay incentivos todavía para ahorrar euros para las personas que viven en la zona euro o para las personas que viven en otros países. No hay incentivos para comprar euros, ¿cierto? ¿Para qué voy a comprar yo euros si vivo en Colombia? Si voy a obtener una rentabilidad negativa, ¿cierto? Si voy a comprar esos euros, los voy a meter en un banco y voy a obtener una rentabilidad negativa en términos reales. Bueno, ya obviamente ahí se puede considerar el tipo de cambio, ¿cierto? El euro se puede apreciar en relación con el peso, pero ya eso es otra historia. El punto es que esta medida del Banco Central Europeo no le va a hacer ni cosquillas a la inflación. Ahora, estas son las tasas de interés de los bancos centrales, de los principales bancos centrales en este momento. Y no hay que ser un genio para saber por qué las personas son más positivas, al menos en el corto plazo, con respecto al dólar. Y es que al menos la Reserva Federal ya lleva un par de meses subiendo las tasas de interés, las ha subido muy poco, pero al menos las ha subido. El Banco Central Europeo hasta ayer tenía las tasas en terreno negativo, algo sin precedentes, una locura en política monetaria, tomando en cuenta la enorme inflación que hay en la zona euro. Pero esto explica por qué las personas tienen un poco más de confianza en el dólar. Al menos la Reserva Federal ha subido un poco las tasas y ha dicho que las va a continuar subiendo, que su máximo objetivo en este momento es combatir la inflación. Ya si uno les cree o no, eso es otro cuento, ¿cierto? Porque en Estados Unidos la inflación también es muy elevada. Las tasas de interés, si bien son positivas en términos nominales, siguen siendo muy negativas en términos reales. Seguramente la inflación va a seguir empeorando en Estados Unidos, al menos la inflación de precios, porque las tasas siguen en términos negativos, no hay un incentivo para ahorrar, para dejar de consumir, para dejar de endeudarse, la demanda agregada en la economía va a seguir aumentando, pero a corto plazo el dólar parece ser un poco más seguro, al menos que el euro, ¿cierto? Al menos los economistas y los políticos en Estados Unidos pretenden que van a combatir la inflación. En Europa ni siquiera pretenden eso, es decir, recién hoy subieron ligeramente las tasas de interés y no se sabe si van a seguir
subiéndolas, porque si el Banco Central Europeo insiste en subir más las tasas de interés, insiste en subir las tasas a niveles relativamente normales, de un 4, 5, 6%, esas son tasas en términos históricos normales, no son tasas ni muy altas ni muy bajas, son relativamente normales. Si el Banco Central Europeo sube las tasas a esos niveles, lo más probable es que volvamos a tener una crisis en la zona euro, países como España, países como Italia y países como Grecia, que tienen deudas monstruosas que han aumentado desde el 2011. Estos países, si las tasas de interés suben, lo más probable es que no puedan pagar su deuda, lo más probable es que no puedan ni siquiera pagar los intereses de su deuda y volvamos a revivir la crisis de la zona euro que tuvimos en el 2011. Esta es la razón por la que el Banco Central Europeo va a tener que decidir si salvar el euro o salvar la Unión Europea. ¿Y por qué lo ponemos de esta manera? Porque si el Banco Central Europeo decide salvar el euro, la forma de hacerlo es subiendo las tasas de interés, combatiendo la inflación, implementando una política monetaria contractiva. Bueno, ¿y qué pasa si el Banco Central Europeo hace esto? España va a colapsar, Grecia va a colapsar, Italia va a colapsar y muchos otros países que están técnicamente en bancarrota en Europa van a colapsar. Y cuando estos países colapsen, cuando los políticos le digan a sus ciudadanos que no van a poder cumplir las promesas que les hicieron, como en España, todas las utopías que los políticos les han vendido a los españoles, cuando los políticos digan esto, las personas van a sentir un enorme malestar y van a empezar a protestar. Lo más probable es que se quejen contra el euro, contra las medidas de, entre comillas, austeridad, ¿cierto? Y lo más probable es que comience un movimiento para abandonar la Unión Europea, para que España, Italia y Grecia vuelvan a implementar sus respectivas monedas, porque si España, Italia y Grecia pudieran implementar sus monedas, pueden simplemente imprimir dinero para siempre, pueden destruir su moneda a su antojo, pueden eh, pagar sus deudas con dinero falsificado. Por supuesto, esto sería peor, pero es políticamente más fácil hacer esto. Así que si el Banco Central Europeo decide combatir la inflación subiendo las tasas e implementando una política monetaria contractiva, lo más probable es que se disuelva la Unión Europea a la larga debido a la ola de bancarrota, ya que recordemos, durante la última crisis del euro, el Banco Central Europeo intervino rescatando a muchos países, pero el Banco Central Europeo pudo intervenir imprimiendo dinero y manipulando las tasas de interés, porque en esa época no había inflación de precios, el IPC era muy bajo en la Unión Europea, así que esa fue la excusa para hacerlo. Hey, podemos imprimir plata, después de todo los precios no están aumentando, no hay consecuencias, imprimimos dinero. Y eso fue lo que hicieron. Pero en este momento la inflación de precios sí es muy alta en la Unión Europea. Y si la combaten y los países comienzan a colapsar como España, Grecia, Italia, no van a poder rescatarlos, porque para rescatarlos hay que crear más inflación, hay que imprimir más dinero, hay que manipular más las tasas de interés a la baja. Así que lo uno o lo otro. O implementas una política monetaria contractiva para combatir la inflación, o implementas una política monetaria expansiva para crear inflación y rescatar a todos estos países en bancarrota. Pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Los bancos centrales todavía no saben cómo hacer esto. Así que esa es la primera opción que tiene el Banco Central Europeo. Salvar el euro, pero destruir la Unión Europea. La segunda opción es salvar a la Unión Europea, pero destruir el euro. Y salvar a la Unión Europea es muy fácil de hacer, es lo que ha venido haciendo todo este tiempo, es imprimir más dinero, es manipulando más las tasas de interés, es rescatando países en bancarrota como España, como Italia y como Grecia, pero ya la inflación de precios es muy alta y si continúa haciendo esto, los precios van a seguir aumentando mucho más. Pero bueno, eso era lo que quería hablar aquí en este breve reportaje. Seguiré haciendo videos de este tipo sobre las noticias en los mercados y en la economía mundial. Si quieren que hable de algún tema en particular, me escriben por redes sociales o por Telegram. Recuerden que tenemos muchos cursos de estos temas que pueden adquirir. Los links están en la descripción de este video. Así que nos vemos en un próximo reportaje.